tardes con todos. Mi nombre es Mireya Bernal Suárez, abogada por la Universidad de Piura, egresada de su maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo, miembro del ICON, miembro de SOPESO y auditora acreditada por el Ministerio de Trabajo para la evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a revisar las normas relacionadas a seguridad y salud en el trabajo publicadas en el decreto legislativo 1499, publicado el día 10 de mayo, es decir, el domingo pasado, el Día de la Madre, en el peruano. Antes de verificar lo que establece ese decreto legislativo, vamos a revisar la normativa vigente, ya que dicho decreto cita normativa tanto de la ley como del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a diferenciar las actividades de alto riesgo de las empresas que no realizan dichas actividades de alto riesgo. Las primeras tienen que realizar, estaban obligadas a realizar exámenes médicos ocupacionales antes, durante y al término de la relación laboral, mientras que aquellas que no realizan actividades de alto riesgo estaban obligadas a realizar cada 2 años dichos exámenes médicos ocupacionales, y aquellos exámenes de retiro eran facultativos. No, eso era lo que existía, lo que está regulado, y además el empleador en ambos casos, tanto en las empresas de alto riesgo como en aquellas que no son de alto riesgo, tiene que asumir el costo de dichas evaluaciones médicas, ¿no? También en el artículo 71 de la ley se establece que el empleador, el reglamento luego lo precisa a través del médico ocupacional o de la persona que forma parte del servicio de salud, comunica a los trabajadores de manera grupal las razones de por qué les van a realizar los exámenes médicos, y además las investigaciones que ha podido recabar de los riesgos de los puestos de trabajo, ¿no? Y de manera individual señala la norma que le comunicará a todos los trabajadores los resultados de dichos exámenes médicos ocupacionales. También la ley señala en el artículo 79, en la ley 29783, que en este material estamos llamando la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala que el trabajador está obligado a someterse a los exámenes médicos, ¿no? Siempre y cuando se garantice el tema de la confidencialidad del acto médico. Es por eso que hoy por hoy todas las clínicas que se encargan de los exámenes médicos ocupacionales, para aquellos que nos hemos practicado alguno, nos han hecho firmar uno o varios consentimientos justamente para acreditar el tema de la confidencialidad. Por su parte, el reglamento, y este es el artículo que cita el decreto legislativo que vamos a comentar más adelante, señala en su artículo 101 estos 4 puntos. El primero, que los exámenes médicos ocupacionales se practican cada 2 años, que ya lo había dicho la ley. Al final de la relación, es decir, para los exámenes de salida o de retiro, que también se les denomina así, los trabajadores pueden solicitarlo. Y incluso señala el reglamento en este artículo que los trabajadores, que nace la obligación del empleador cuando el trabajador se lo solicita por escrito, ¿no? Además señala que no se aplica dichos criterios para las empresas de alto riesgo. Y el costo del examen médico, pues, como también señaló la norma, en su momento no será asumido por el trabajador. El artículo 102 del reglamento además indica que deben ser informados, era lo que les decía, únicamente por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que le hará entrega del informe escrito debidamente firmado al trabajador. ¿No? Es importante aquí recordarles que también, como tenemos el consentimiento firmado, para poder acreditar que yo, empleador, estoy cumpliendo con practicar los exámenes médicos ocupacionales, además del registro de exámenes de médicos ocupacionales, tendría que tener la carta que le curso al trabajador, en el cual le digo, ¿sabes qué? Tienes que ir al centro médico tal, situado en el horario tal, con estas condiciones que a veces, la mayoría de veces es en el tema de ayunas, dependiendo del examen médico que va a practicarse, tal fecha y tal hora.
No es importante porque en alguna resolución se ha multado justamente porque el empleador decía, no cuento con el examen médico de este trabajador porque él no se acercó al centro médico para que se practique su examen médico ocupacional. Entonces la autoridad de trabajo expresamente le dijo, bueno, pues acredítame que le informaste por escrito al trabajador, ¿no? Porque en este caso la empresa, que era lo que había hecho, había puesto en su periódico mural, en estas vitrinas que tienen en todo su centro de trabajo, la fecha y las fechas, porque eran 2 o 3 días, no recuerdo, y además las áreas que tendrían que acercarse a rendir el examen médico. Entonces, eso se consideró como una comunicación no válida y como una prueba tampoco válida para acreditar que el empleador tenía toda la intención de cumplir con esa obligación, ¿no? Sigamos. El reglamento además señala todo el tema sobre la negativa por parte del trabajador a someterse a exámenes médicos, ¿no? Que no podrá considerarse como falta sujeta a sanción, señala, para aquellos exámenes que no son exigidos por normas internas, ¿no? Un claro ejemplo salió con una directiva que emitió la Autoridad de Protección de Datos Personales sobre que un trabajador que estaba postulando un puesto relacionado a promoción de ventas, se le estaba requiriendo como examen el tema de si tenía no SIDA, ¿no? Si tenía o no SIDA. Entonces se señaló que ese examen no era obviamente necesario, aquí está en la parte, no era obligatorio para ese puesto de trabajo, ¿no? Es por eso que aquí se señala expresamente que esa negativa no sería pues una falta imputable al trabajador, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos sobre exámenes médicos ocupacionales? Revisando las resoluciones de la autoridad, bueno, en este caso SUNAFIL, fiscalizadora de este tema, entre el 2018 y el 2019, los exámenes médicos ocupacionales han venido siendo fiscalizados solo respecto a si cuenta o no con el registro de los exámenes médicos ocupacionales y si este registro cuenta con los requisitos, ¿no? Los que conocen ya la normativa 050 en la cual establece los formatos de los registros obligatorios, se habrán dado cuenta que no existe un registro, así como el tema de capacitaciones, como existe para el tema de las inspecciones, las entradas de PP, con todos los requisitos no existe expresamente en la 050, ¿no? Pero se hace alusión a la resolución ministerial que la 312-2011 que señala pues los requisitos que tienen que contener los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este expediente, que es un expediente 1803-2018, pero cuya resolución de SUNAFIL es del año pasado, del 2019, podemos verificar aquí que el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, porque se trataba de una empresa que brindaba servicios de tercerización de trabajos marítimos en carga y descarga de buques y tanques de la empresa de refinería, ¿no? Aquí efectivamente dice tu empresa, así la tercerizadora no tiene en sí la calidad de actividades de alto riesgo, pero si ya tienes este servicio tercerizado en una empresa que sí es calificada como tal, pues esos trabajadores tienen que cumplir con estos exámenes médicos, ¿no? Al ser de alto riesgo de inicio, durante y al término de la relación laboral. Entonces aquí se multó a la empresa por no contar con esos exámenes médicos ocupacionales. Luego tenemos este segundo expediente, que es el 2497-2016, también con una resolución 2019, en la cual pues se señala que una relación de trabajadores presentada simple no puede acreditar la existencia de exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y en este caso, la empresa argumentaba también que este trabajador no tenía prestación constante, permanente, sino que realizaba trabajos, bueno, aquí dice servicios esporádicos, ¿no? Entonces dice, esa persona realiza servicios esporádicos, por lo tanto yo no estoy obligada a practicar los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Lo cual es rechazado por la autoridad, ya que verifica el historial del trabajador y verifica que se trataba de un director ejecutivo que venía prestando más de 22 años, ¿no? 22 años de servicio. Entonces, esto es el escenario vigente sobre el tema de exámenes médicos ocupacionales, lo que dice la ley, lo que dice el reglamento y la fiscalización que viene realizando la autoridad de datos, la autoridad, la SUNAFIL,
de fiscalización laboral. En este caso, en esta oportunidad, vamos a trabajar dos casos puntuales para poder verificar qué exámenes corresponderían en cada uno de estos supuestos. En el primer caso tenemos Juan, que es un trabajador de una empresa de alto riesgo. Desde el 1 de abril del 2016, ¿a qué exámenes médicos ha sido sometido si ha acumulado un récord laboral hasta enero del 2020? Es decir, este año hasta enero, ¿no? Si tenemos que es una empresa de alto riesgo, obviamente le correspondería el examen preocupacional. Luego también el periódico. ¿Por qué? Porque tal y como verificábamos en el tema de alto riesgo, es al inicio, durante y al término de la relación laboral, y además es anual. Entonces, si tenemos que él ingresó en el 2016, habrá tenido un examen a fines de marzo, quincena, dependiendo de la forma del programa que haya implementado el servicio de salud, en el 2017, 2018, y el de retiro que sucedió en enero del 2020, ¿no? Entonces, ese sería el escenario vigente. Luego tenemos el caso 2. Ana, que es una secretaria de una empresa de seguridad, de esos agentes de seguridad privada, desde el 1 de febrero de 2017, esa es su fecha de inicio de la relación laboral, ¿a qué exámenes médicos ha sido sometida si ha acumulado un récord laboral hasta la fecha? ¿No? Entonces, estamos frente a una empresa que no es de alto riesgo, por lo tanto, el examen preocupacional no era obligatorio, bueno, hasta ahora, a pesar de la publicación del decreto legislativo 1499, tampoco es obligatorio. El examen periódico sí. ¿Y con qué periodicidad? Con 2 años. Entonces, si ingresó el 1 de febrero de 2017, pues será a fines de enero que ella tendría que someterse a su examen médico ocupacional del 2019, ¿no? Se sometió a ese, entonces corresponde el examen periódico. Y como está hasta la fecha, obviamente no le corresponde el examen de retiro. Sí, este es un poco cómo se vendría dando el tema de los exámenes médicos ocupacionales. ¿Qué dice el decreto legislativo 1499 que se publicó ahora? Señala, durante la emergencia sanitaria, el tratamiento de los exámenes médicos ocupacionales que corresponde, ¿no? Y aquí dice el ámbito de aplicación, ¿no? Tanto a los servidores civiles como a los trabajadores del sector privado y del sector público, ¿no? Respectivamente, señalados en el artículo 49, que ya revisamos qué dice el artículo 49, que era lo que decía el artículo 49, decía la obligación de someter a los trabajadores a exámenes médicos cada 2 años, el de retiro era opcional y en el tema de actividades de alto riesgo era antes, durante y al término de la relación laboral. Entonces, eso es lo que dice el artículo 49. ¿No? A eso se va a referir el siguiente numeral. El numeral A señala, se suspende la realización de exámenes médicos preocupacionales en las actividades calificadas de alto riesgo, debiéndose realizar únicamente aquellos trabajadores que no cuentan con un examen médico ocupacional efectuado en el último año por un centro o servicio médico ocupacional autorizado. No, recordemos pues que los exámenes médicos son realizados por centros médicos autorizados, ¿no? De acuerdo al registro que está en la página web de DIRESA, 121 centros médicos a la fecha están autorizados para realizar estos exámenes médicos, ¿no? Entonces, en este caso, dice que estos exámenes que eran obligatorios para las empresas de alto riesgo, los preocupacionales, no van a ser necesarios realizarse si el trabajador cuenta con un examen médico opcional efectuado en el último año. Es decir, aquí realmente el inicio podría confundir porque dice se suspende la realización de exámenes médicos preocupacionales, ¿no? No es que se suspenda. No solo en aquel, es decir, se prorroga, por decir de alguna manera, la vigencia de los exámenes preocupacionales que hayan sido realizados en el último año, entonces ese es válido. Y solo aquellos que no cuentan con eso sí están obligados a realizar los exámenes médicos preocupacionales para empresas de alto riesgo. Eso es lo que dice el primer numeral. El segundo numeral señala, se suspende la realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos.
¿qué empresas están obligadas a realizar esos exámenes médicos ocupacionales periódicos, los periódicos? Ese que se realizaba cada 2 años, tanto las empresas que no son de alto riesgo, que son cada 2 años, y las empresas de alto riesgo, que son anuales, ¿no? Y se prorroga automáticamente la vigencia de aquellos que hayan vencido o estén por vencer durante la emergencia sanitaria. ¿Cuándo termina esta emergencia sanitaria? El 9 de junio de este año. Es decir, aquellos exámenes que se hayan vencido desde que se declaró hasta el 9 de junio, la emergencia sanitaria hasta este 9 de junio, pues su vigencia ha sido prorrogada, ¿no? Aquí la pregunta que me realizaban era, ¿y esa vigencia se prorroga hasta el tiempo que dure el estado de emergencia o se prorroga toda la vigencia? Si es anual o si es 2 años, ¿no? Por ejemplo, si mi examen médico ocupacional vence ahora el 15 de mayo, como está durante la emergencia, durante el estado de emergencia sanitaria, se prorroga su vigencia. Entonces, ya no estaría obligado, si trabajo en una empresa que no es de alto riesgo, a realizarlo hasta dentro de 2 años, o se prorroga su vigencia durante el estado de emergencia. Es decir, de aquí hasta el 9 de junio, ya es como si ese examen anterior fuera válido y tendría que realizarme uno el 10 de junio. No, esa es una respuesta que ya vamos a verificarlo en el caso correspondiente. Luego, en el numeral C, perdón, ya está. A efectos del examen médico ocupacional de retiro, se aplica lo dispuesto en el artículo 101. Entonces, sobre el examen de retiro, si no se ha dicho, se suspende, se prorroga, nada. Se aplica lo que ya decía el artículo 101, ¿no? Que es facultativo y que será a solicitud del trabajador por medio escrito, ¿no? Que el empleador esté obligado a realizar, a practicarle un examen médico al trabajador, ¿no? A menos que sea de interés del empleador, que en esta situación donde está el tema de la emergencia sanitaria, la mayoría de empleadores tendrían que tener la práctica de someter a los trabajadores a este examen ocupacional de retiro, ¿no? Por el tema de responsabilidad y todo lo que implica, ¿no? Es como decir, hasta este día, mi trabajo, bueno, las actividades que tú venías haciendo para mí, no han ocasionado ningún daño a tu salud, ¿no? Por decirlo de la manera más coloquial. Además de esos numerales que dividen a los preocupacionales, a los periódicos y a los de retiro, señala: el médico ocupacional de la empresa o entidad pública y privada valida la información del trabajador, amplía la vigencia y certifica la aptitud para los exámenes que no se realicen durante el estado de emergencia. Entonces, aquí habría que preguntarnos sobre el tema, qué es lo que ha querido decir el legislador al usar el término valida y certifica, porque en tanto el término valida se trata de dar fuerza o firmeza, y certifica es, de alguna manera, afirmar que es algo cierto, ¿no? Que algo es cierto. Entonces, habría que, aquellos que tienen ya conocimiento de qué es lo que contiene un examen médico ocupacional, habría que verificar qué es lo que se va a validar y qué es lo que se va a ampliar y certificar, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que la vamos a responder más adelante. Y finalmente señala que no exime al empleador de su obligación de ejecutar la vigilancia de la salud. Lo que sí señala es aquí que no hay ninguna coma ni dice, y además lo del 239, la resolución ministerial 239-2020 MINSA, sino que es una oración que va corrido sin ningún signo de puntuación. Es decir, no exime la responsabilidad del empleador de su obligación de ejecutar la vigilancia de salud, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Ministerio sobre la resolución 239-2020 y sus normas complementarias. Es decir, la vigilancia de la salud hoy por hoy tendría que estar centrada en el tema del COVID y dejar de lado lo que se señalaría como otras actividades del plan del servicio de salud que se haya aprobado para este 2020, ¿no? Felizmente, luego dice, así como todas las obligaciones aplicables contempladas en la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ya si leemos de esa manera integral, podríamos argumentar
que efectivamente, si me dice que también tengo que cumplir la normativa vigente, y la normativa vigente en temas del plan del servicio de salud no ha cambiado, de dicho que se suspende, como si habla en el tema de salud, en el tema de capacitaciones, por ejemplo, dicen que el plan de capacitación se tiene que cumplir de manera virtual. En este caso no ha dicho nada, ¿no?, expresamente sobre el plan de salud, el plan que el servicio de salud haya implementado para el 2020 cada una de las empresas, pues tendríamos que entender que tiene que seguir cumpliéndose. Verifiquemos actividades de alto riesgo. Aquí les coloqué la normativa para que puedan revisarla, ¿no? Es el Decreto Supremo 009-97-SA, fue el primero que establece la lista de las actividades consideradas de alto riesgo. Este es el reglamento de la Ley de Modernización de la Salud. Y el decreto del Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo, que es el 003, ahí hay un error, -98-SA, que señala efectivamente, además de las actividades reguladas en el anexo 5 anterior, adiciona algunas. Y finalmente, pues hay que considerar la resolución ministerial 312-2011 MINSA, ¿no?, cuya actualización muchos especialistas en salud ocupacional, bueno, los que nos dedicamos a seguridad y salud en el trabajo, hasta ahora seguimos esperando, ¿no?, porque dicha resolución ministerial sufrió 2 cambios en el 2014 y uno en el 2017, ¿no?, sobre el tema de competencias de los médicos ocupacionales, porque respondía a una necesidad, respondía que en esa época, cuando se exigía la formación de médico ocupacional, no existían médicos ocupacionales en el mercado. Entonces dijeron, ya, que no sea un médico con segunda especialidad en temas ocupacionales, pero que sí tenga maestría, tenga diplomados. Luego se prorrogó un año más esa característica y finalmente sí ya se quedó la del 2014, ¿no?, que eran con los requisitos de medicina ocupacional. Entonces, eso lo revisamos. En la resolución ministerial justamente señala que los exámenes médicos señala que la vigilancia en la salud es el proceso de recolección de información y análisis sistemático que abarca todas las evaluaciones necesarias, ¿no? Ya vamos a verificar quienes han podido pasar por examen médico ocupacional, han verificado que hay un tema de análisis de laboratorio, ¿no?, dependiendo del puesto a cumplir, el tema también de algunas placas, de algunos exámenes adicionales específicos, ¿no? Entonces, y además la entrevista donde se llena tu ficha clínica, ¿no?, la historia clínica. Entonces, para detectar los problemas de la salud, controlar los factores de riesgo, y es importante porque ahora, con toda la normativa que ha venido dándose sobre el tema de grupo de riesgos y con el cambio en cada sector, ¿no?, aquí un paréntesis, ¿no?, la edad de 65 años, de 60 que se modificó a 65, pero ayer que se publicaron, bueno, desde ayer que se publicaron el tema de agricultura, ganadería y forestal, que sigue considerando 60 años, entonces, los factores de riesgo y prevenir los daños a la salud del trabajador, ¿no?, para que se planifique y se priorice una intervención y poder hacer frente a estos problemas médicos, ¿no? Esto era lo que les decía hace un ratito, que era sobre cómo están constituido un examen médico ocupacional, qué contiene un examen médico ocupacional, ¿no? En este caso tenemos los exámenes clínicos. ¿Qué son los exámenes clínicos? Pues son los anexos que aparecen en la resolución ministerial, que se llama el anexo 2, que es la ficha clínica, y el anexo 3, que es la ficha psicológica, ¿no? Esos exámenes clínicos, que al parecer a eso se hace referencia la autoridad cuando dice que valida, porque para los que conocen el procedimiento de un examen médico ocupacional, pues es la entrevista del médico que nos hace, en el cual dice cuántos años tiene, nacimiento y hábitos, ¿no?, y algunas dolencias preexistentes, ¿no? Y luego dice exámenes complementarios, que ya son, por ejemplo, biometrías, examen completo de orina, audiometría, espirometría, y todos ellos son los exámenes complementarios, que efectivamente el médico ocupacional en las empresas o aquel que va a estar ahora en las empresas realizando o ejecutando el plan de prevención de COVID, que es aplicable ahora en todos los sectores, dependiendo de cada protocolo publicado, pues podría no realizarlo, ¿no? Él no puede realizar los exámenes complementarios. Lo que sí va a poder validar va a ser los exámenes clínicos, ¿no?
Entonces, es por eso que quise hacer la diferencia entre estos dos puntos que forman parte de los exámenes médicos ocupacionales a la fecha. Vamos con algunos casos puntuales que he podido trabajar para ir verificando el cambio de los criterios de acuerdo al decreto legislativo 1499, ¿no? que es el que estamos comentando. Este caso número 3 dice: Juan, que es un trabajador de una empresa de alto riesgo, cualquiera de ellas que ustedes puedan colocar, ¿no? Minería, electricidad, construcción, dice, desde el 1 de abril del 2016 viene trabajando, ¿no? Desde el 1 de abril de 2016. ¿A qué exámenes médicos ha sido sometido si ha acumulado un récord laboral hasta la fecha? Entonces, el 1 de abril de 2016, para ingresar a esta empresa de alto riesgo, él fue sometido o tuvo que someterse al examen preocupacional, ¿no? Al examen preocupacional. Eso fue abril del 2016. Luego, ¿cuántos exámenes periódicos ha tenido? Si se trata de una empresa de alto riesgo. Bueno, tendría el del 2017, el del 2018, el de 2019. Tendría 3 exámenes periódicos. Y le correspondería, porque está ahora activo, es decir, se encuentra laborando hasta la fecha, el del 2020. Pero recordemos que para el 1 de abril ya nos encontrábamos en estado de emergencia sanitaria. Y de acuerdo al decreto legislativo 1499, al tratarse de un examen periódico, ¿sí? No es un examen de ingreso, es un periódico, se estaría prorrogando su vigencia. Es decir, él no podría o no está obligado a practicarse el examen. La empresa no está obligada a realizarle el examen médico a este trabajador porque se venció durante el estado de emergencia, ¿no? Y viene aquí la pregunta: ¿esa prórroga de la vigencia es hasta que termine el estado de emergencia o es un año? Es decir, yo ahora le tendría que hacer ya no en el 2020 porque no he podido por el estado de emergencia, sino el 2021. Leyendo de manera sistemática el decreto legislativo 1499, en el cual en el rubro de auditoría sí señala que se suspende solo durante el estado de emergencia, es decir, hasta el 9 de junio, y a partir del 10 de junio va a tener 90 días, que era hasta el 10 de septiembre para realizar las auditorías. En este caso sí se hizo la precisión, que se suspendía solo durante el estado de emergencia. Pero en este caso del examen médico ocupacional no se ha colocado que se suspende solo durante el estado de emergencia. Por lo tanto, se debe entender que la vigencia del examen médico ocupacional se ha prorrogado por un año, ¿no? Por la duración que tenía. La vigencia anterior era por un año, ahora por un año. Entonces, la empresa estaría obligada en fines de marzo del 2021 a realizar el examen periódico de este trabajador. He conversado con varios profesionales y muchos me están diciendo que obviamente el tema no debería manejarse de esa manera, porque si estamos en una actividad de alto riesgo es importante ver la aptitud del trabajador, ¿no? Y al ver la aptitud del trabajador, tendría que considerarse solo suspendido durante el estado de emergencia. Pero en tanto la ley no lo ha establecido así, a diferencia de las auditorías, como ya le comenté, pues estaríamos hablando ante una prórroga de todo la vigencia de ese examen. ¿Sí? Sigamos. Caso número 4. Ana es secretario de un estudio contable, es decir, estamos ante una empresa que no es de alto riesgo, ¿no? Desde el 1 de mayo de 2016. ¿A qué exámenes médicos ha sido sometida y ha acumulado un récord laboral hasta la fecha? El preocupacional no ha tenido, porque obviamente no es una actividad de alto riesgo. El periódico sí lo ha tenido, a fines de abril del 2018, ¿no? Porque es cada 2 años, ¿sí? Y también el reglamento dice, pues, cuando entró vigencia, dice cada 2 años. Si tú estás trabajando, pues tienes que contar desde el inicio del récord laboral, ¿no? Desde la entrada al centro de trabajo. Entonces, en este caso sería fines de abril del 2018. Entonces, tendría un examen periódico. Le correspondería ahora, a fines de abril, su otro examen periódico. Pero
también como estamos en esta situación de estado de emergencia, se estaría prorrogando ya no por un año, sino por 2, ¿no? Entonces, esta trabajadora no tendría por qué ser sometida a un examen ocupacional hasta por 2 años. Si quiero ser así de estricto con lo que dice el decreto legislativo publicado, este tiempo, hasta el 2022, no tendría la obligación de someter a Ana a un examen médico periódico, porque se trata de una actividad que no es de alto riesgo, ¿no? Al respecto, si es una actividad de no alto riesgo, igual hay una actitud que es importante validar, ¿no? Y por eso es que nos preguntamos si ha sido una decisión válida el no haber puntualizado que la prórroga es solo durante el estado de emergencia. Veamos el caso 5. Dice, Laura, cajera de la institución financiera, que ingresó a laborar el 8 de mayo del 2016, cuenta con un EMO de fecha del 5 de mayo de 2018. ¿Le corresponde someterse al EMO periódico? Primero, ¿no? Estamos en una empresa que no es de alto riesgo. Empezó el 2016, cuenta con un EMO obviamente del 2018. Le correspondería ahora, el 4 de mayo, a más tardar, del 2020, realizarse otro examen. Pero como está también suspendido, porque es un tema periódico y se ha prorrogado la vigencia, le correspondería. ¿Es obligatorio ahora? No. ¿Por qué? Porque se ha prorrogado. ¿Cuándo le correspondería el otro EMO? Pues como hablábamos, en tanto no se ha diferenciado que se trata solo de prórroga durante el estado de emergencia, lo que sí está en la auditoría, sino solo se dice se prorroga la vigencia, estaríamos hablando que ya le correspondería en el 2022, ¿no? Entonces, esta es la situación que leyendo los numerales del decreto legislativo 1499 se estaría surgiendo, ¿no? Ahora, tenemos el caso número 6. Álvaro ingresará a una empresa de electricidad. Ahora, este 18 de mayo, el próximo lunes, él va a ingresar a una empresa de electricidad. Cuenta con un examen médico de fecha de 15 de septiembre del 2019, es decir, septiembre del año pasado. ¿Le corresponde someterse a un nuevo examen preocupacional, sí o no? Empresas de alto riesgo, preocupacionales obligatorios, ¿sí? Nos situamos en eso primero. Y luego, el numeral A del decreto legislativo nos decía que si la persona contaba con un examen médico del último año, no era necesario someterlo a un examen médico preocupacional nuevo, ¿no? En tanto el rango de septiembre está dentro del último año, pues Álvaro no estaría obligado a someterse a un examen médico preocupacional nuevo, ¿sí? Entonces aquí tenemos este caso. Y el último, y el último hincapié que podríamos hacer aquí, que es el 5 de mayo, me olvidaba de decírselos, es que la norma, por regla de derecho, ¿no?, tiene vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Si este decreto legislativo 1499 se publicó el 10, tendría que empezar a considerarse a partir del 11. Pero de la lectura podemos verificar que señala que también es aplicable a todos los exámenes médicos que hayan vencido durante el estado de emergencia. Entonces, es importante porque a veces me dicen, pero hasta allí recién ha salido la norma y ahora cómo hago de los que ya pasaron, ¿no? En este caso, el decreto legislativo 1499 expresamente dice que se prorrogan los exámenes médicos que se han realizado, que hayan vencido, durante el estado de emergencia y hasta que termine la misma, ¿no? Que es ahora este 9 de junio, ¿no? Entonces, por eso es que me había olvidado de hacer la precisión del 8 de mayo. Entonces, este sería el escenario actual que tenemos. Los preocupacionales, aquellos trabajadores que van a ingresar a trabajar en una nueva empresa, pero cuentan con un examen médico ocupacional que no tiene que no ha sido realizado más de un año atrás, podrían utilizar ese examen médico preocupacional. Aquellos trabajadores que les correspondía
someterse al examen médico periódico en estas fechas, desde que duró el estado de emergencia sanitaria hasta que culmina, pero no ha podido, obviamente, por el Estado y el decreto legislativo se dice que prorroga la vigencia, pues tendrían ahora ya el médico ocupacional validaría el mismo y se prorrogaría su vigencia por 2 años. Y los de retiro sí no han modificado, porque hacen hincapié a lo ya regulado en el artículo 101 del reglamento. Entonces sigue la misma lógica, ¿no? Si tu trabajador sea por los motivos que sea, renuncia, cese por vencimiento de contrato, despido, lo que fuere en esta etapa, se ha culminado el vínculo laboral, no sabes que se va a culminar, tienes la opción de solicitar por escrito que se te practique el examen de retiro, ¿no? De lo que he revisado hasta ahora, todos los empleadores tienen la buena práctica de enviar a sus trabajadores para someterse al examen médico de retiro, ¿no? Entonces, eso sí no se ha modificado. Ahora, es importante porque conversando un poco con las empresas y con los profesionales, me dicen, por ejemplo, que, bueno, acá en Lima sí ya ha cerrado una clínica ocupacional por el tema de un brote de COVID. En Piura también tengo entendido que ha cerrado otra clínica, entonces habría que preguntarnos si van, a la fecha tenemos la facilidad de enviar a los trabajadores a realizar los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y además, si el envío del trabajador al centro médico ocupacional no implica un mayor riesgo de contagio de COVID, ¿no? Si hoy por hoy los trabajadores les dicen, te toca ahora que le practique el examen médico ocupacional, no todos van a tener la predisposición para ir a un centro médico por la pandemia que estamos ahora atravesando, ¿no? Entonces, es importante preguntarnos por qué no los preocupacionales tampoco también se les permitió o se declaró la prórroga de su vigencia, ¿no? Si estamos en esta situación. Por otro lado, habría que evaluar y analizar el papel que a la fecha le corresponde asumir al médico ocupacional, ¿no? Que es lo que en la práctica venía realizándose era, la empresa contrataba a la clínica, al centro ocupacional para realizar los exámenes médicos ocupacionales, muchas veces los complementarios cuando ya tenían un servicio de salud implementado, porque obviamente los primeros, los que podíamos revisar acá, lo realizaba el médico ocupacional, los clínicos, lo realizaba el médico ocupacional y los complementarios ayudaban, ¿no? Entonces empezaba a hacer su planeación del servicio de salud y todo, ¿no? Ahora se pide que se valide eso, porque no pueden validar resultados. Para eso se necesitan hacer exámenes, ¿no? Entonces es importante también preguntarnos si tal vez a los trabajadores que tenían apto no habría inconveniente, pero aquellos que estaban apto con restricción va a ser, digamos, el grupo que va frente al cual el médico va a tener que tomar una decisión, ¿no? Porque no va a tener las ayudas de los exámenes complementarios, entonces va a tener que, ese apto con restricciones va a tener que tomar la decisión de que siga laborando o que no labore ya. Entonces, eso es un poco más complicado, pero habrá que verificar cómo se vengan dando ahora los exámenes. Muchos centros médicos ocupacionales también cerraron en las primeras declaratorias de emergencia, no de sanitaria, sino la emergencia, pero ya volvieron a aperturar. Entonces, ¿cómo van a ser los protocolos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que se tienen que cuidar? Es lo que ahora vamos a verificar poco a poco, ¿no? En los protocolos que ellos mismos implementen como empresa. Porque la idea es justamente eso, salvaguardar a los trabajadores y una realidad también en aquellos clientes que son, por ejemplo, agrícolas, donde los trabajadores viven lejos y movilidad para acercarse a la ciudad a poder practicarse el examen médico ocupacional tampoco es posible ahora. Entonces vamos a tener varios incumplimientos, sobre todo considerando que, como les decía, se viene fiscalizando el tema de exámenes médicos ocupacionales porque se trata de una infracción grave de acuerdo a la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no?
Entonces, a la fecha sí se viene considerando multas en ese aspecto, sobre todo también porque es una infracción que es no subsanable, ¿no? Si al momento de la visita llegas y no tienes el registro de exámenes, luego no puedes presentarlo y dar por subsanado dicho incumplimiento. Bueno, entonces ahora vamos a aprovechar que tenemos estos minutos para poder responder las preguntas. Voy a revisarlas, me permiten un minuto para verificar qué preguntas tenemos aquí por interno. Dice, ¿por qué no le corresponde el examen de retiro? Bueno, el examen de retiro es opcional para aquellas actividades que no son de alto riesgo, porque así lo establece la norma, ¿no? Igual recordemos que los exámenes ocupacionales vienen ya por varias modificaciones, incluso se consideró barrera burocrática cuando se empezó un procedimiento ante el INDECOPI. Entonces, finalmente se flexibilizó la obligatoriedad de los exámenes médicos y solo se señaló como obligatorios cada 2 años para aquellas empresas que no tienen, que no son de actividad de alto riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que no le corresponde el examen de retiro. ¿Cuál es la periodicidad para los exámenes periódicos para actividades de riesgo? Para las actividades de riesgo es cada año, es anual. Y bueno, también habría que depender, aquí me dicen el sector, bueno, minería es cada año, ¿no? Los de ingreso, el periódico es cada año y los de retiro que son obligatorios. Luego, ¿en qué tipo de trabajo no se deben sacar examen médico? Bueno, todos están obligados a practicar examen médico con la periodicidad que dice la norma, ¿no? Cada 2 años, ¿no? Si yo, por ejemplo, ingresé a una empresa y no cumplí los 2 años, efectivamente, pues no, si era una empresa que no era de alto riesgo, jamás me han practicado exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Porque es cada 2 años y se toma como referencia la fecha de ingreso del trabajador en aquellas empresas que no son de alto riesgo. Dice, buenas tardes, ¿qué pasa si tuve personal que estuvieron expuestos a trabajador de alto riesgo y con el actual escenario tuvimos que liquidar? Ellos no han podido ya a trabajos de alto riesgo. Entiendo entonces que estos son aquellas personas que, por ejemplo, se les contrata el seguro, se les contrata el seguro complementario de trabajo de riesgo no por la actividad de la empresa, sino porque realizan las actividades de alto riesgo, ¿no? Entiendo. ¿Con qué actual escenario? Ya estuvieron expuestos y ellos no se les ha podido pasar su examen de retiro. Bueno, aquí ya hay un incumplimiento, ¿no? Habría que verificar qué tanto tiempo ha pasado para verificar la posibilidad de practicar examen médico de retiro, porque eso también es una consulta que suelen hacerme, ¿no? ¿En qué momento debo practicar el examen de retiro? ¿Un día antes, una semana antes, el mismo día, más tardar el día siguiente? No existe normativa que diga expresamente en qué tiempo, en qué momento tengo que realizar el examen de retiro, ¿no? Se suele recomendar que sea el último día o un día antes, ¿no? A más tardar el día siguiente. Entonces tendríamos que verificar aquí en qué momento se dio la liquidación de ese personal para verificar si es posible practicar el examen de retiro, ¿no? Si ha pasado mucho tiempo, desde inicios que se declaró se declaró por primera vez el tema de aislamiento, pues tendríamos ya bastante tiempo transcurrido y no sería recomendable practicar el examen médico de retiro, ¿no? No tendrían los resultados esperados a esa fecha. Luego dice, en casos de empresas de alto riesgo, los exámenes periódicos no es según el tiempo de actividad de la periodicidad. No es según el tipo de actividad. Sí, es según el tipo de actividad, pero la mayoría, digamos, son anuales. Ahora, también hay que recordar que aquellas personas que tienen un área de seguridad, un servicio de salud ya implementado, algunos exámenes se hacen en menor tiempo, ¿no? O sea, va a depender mucho de la planificación que haga el médico ocupacional y de la vigilancia que esté realizando respecto a los trabajadores, ¿no?
Como les dije, ahí habría que identificar los trabajadores con restricciones y tal vez en ese caso sí exista la necesidad de un seguimiento adicional. Ya lo comentábamos, cuánto tiempo se amplía dicha vigencia, hablábamos que es por el mismo periodo de vigencia, ¿no? 2 años o 1 año dependiendo de la actividad. Luego dice, industria de café y cacao, pero no habla de agricultura. Sí, el tema de agricultura va a depender de los perfiles que implemente el centro médico ocupacional cuando vaya a hacer bueno, generalmente cuando solicitas a una empresa que te realice exámenes médicos ocupacionales, ellos te piden tu IPER, IPER es tu matriz de IPER, te piden las funciones que realizan y a veces también van y verifican la zona de trabajo, ¿no? Para poder ver tus perfiles ocupacionales y ya con eso poder decir y establecer qué exámenes médicos corresponden. La extensión del examen es solo por el tiempo del estado de emergencia, es decir, como les decía, en tanto la norma no ha señalado esto, lo que sí señaló en auditorías, miren, aquí dice, les voy a leer. La obligatoriedad de las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo queda suspendida durante la emergencia sanitaria para todos los sectores económicos. Culminada la emergencia sanitaria, el empleador tiene la obligación de realizar las auditorías señaladas dentro de los 90 días calendario siguiente al término de la misma, debiendo presentar el informe del auditor a las autoridades. Eso está en el artículo 8 del 1499, es decir, para el tema de auditorías se han dicho que quedan suspendidas e incluso han dicho, terminada la emergencia sanitaria, vas a tener que cumplir con ellas y te dan el plazo de 90. Eso sí se dice para las auditorías, pero si leemos el artículo 6 de exámenes médicos ocupacionales no se establece que va a ser solo por el estado de emergencia. Por lo tanto, debería entenderse que cuando se señala expresamente se prorroga automáticamente la vigencia, pues la vigencia que tiene, ¿no? Si tenía una vigencia de 1 año, de 2 años, eso es lo que se prorroga automáticamente. La extensión, ya, ¿qué pasa si se venció el examen en febrero que no estuvimos de emergencia? Ya hay un incumplimiento legal, ¿no? Porque ahí no hay ninguna norma que señala una suspensión. Ya existe el incumplimiento, por lo tanto, si se fiscaliza esa materia en la empresa, recordemos que existen 4 años para que esa materia se fiscalice, va a tener una multa, ¿no? Entonces, además de la multa, también tenemos ahora todo el tema de procesos de indemnización por daños, perjuicios en temas de accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional, ¿no? Si en algún momento ese trabajador al que no le existe el examen que le correspondía ahora en febrero, pues pide una indemnización, no vas a poder adjuntar los exámenes médicos para delegar algún tipo de responsabilidad. Dice, la función del examen médico es ver la condición de salud para el puesto de trabajo. No creo que sea conveniente no tomar los exámenes al siguiente año. Sí, por eso es una de las apreciaciones, ¿no? En aquellos que son 2 años, ¿por qué la prórroga tendría que ser por esos 2 años, ¿no? Si lo que quiere es monitorearse la salud, sobre todo en aquellos puestos donde se establece, bueno, cuando el trabajador había sido calificado como acto con restricciones. Ya, luego, el término último año serían los 365 días, porque habría una confusión. Es decir, bueno, cuando la norma habla de años, se tiene que contabilizar el año, ¿no? Los 365 días, me imagino que referirás, ¿no? Que no todos va a ser el mismo número de días, ¿no? Pero bueno, habría que revisar aquí porque aquí solo dice el año, o sea, vas a tener que calcularlo. Luego, dice, último ejemplo. Esa es otra pregunta, ¿no? Porque ahí dice avalar.
¿Y ahí cómo lo avala? Bueno, como les decía, ahí habría que diferenciar los exámenes clínicos de los complementarios, ¿no? Avalar va a significar que el médico ocupacional aplique esas dos fichas, del anexo 2 y 3 del MINSA, al trabajador y él va a responder y se va a llenar esa ficha, ¿no? De esa manera se tendría que avalar la aptitud, ¿no? Aunque recordemos que la aptitud no es solo esos exámenes médicos, también son los exámenes complementarios. Entonces ahí está ese tema pendiente. Y pasaron más de 2 años sin que realice uno. Dice, si un trabajador de una institución que realiza actividades que no son de alto riesgo, solo fue sometido a un examen preocupacional y pasaron más de 2 años sin que se realice. Bueno, ahí sí hay una infracción, ¿no? Porque sí es cierto que no son de alto riesgo, en principio la empresa no está obligada, a menos que esos exámenes se hayan realizado cuando todavía el cambio normativo no se había dado, es decir, en aquel tiempo en que sí señalaba que era obligatorio los exámenes al ingreso, durante y al término, ¿no? Pero si no se ha dado el periódico, sí hay un incumplimiento. Vamos pasando porque hay otras preguntas que se repiten. ¿Dónde se realizan los exámenes? Si progresan. Sí, esta es una realidad. Es una realidad, era lo que les decía, ¿no? Actualmente, de acuerdo al registro de DIGESA, hay 121 establecimientos, pero de lo que he tenido conocimientos, en Lima ya por lo menos un par han cerrado por el tema de brote del COVID y en Piura también uno. Entonces, en la práctica, ¿en qué momento, en qué lugar se van a realizar esos exámenes? Eso es lo que no ha pensado el legislador y es una realidad que va a superar todas las obligaciones que ahora estamos comentando, ¿no? Sí, tendríamos que tener el registro de validación, porque es parte, ¿no? Estos anexos forman parte del registro de examen médico ocupacional. Entonces, si esos son los que se aplicarían para validar la aptitud, tendríamos que conservar el registro. Y también conservarlo, ¿no? Sabemos el plazo de conservación de dichos registros, ¿no? Entonces, si tengo un trabajador que ingresó inicios de mayo, que no implica realizar trabajos de alto riesgo, su EMO le correspondería en el 2020. Ya, inicio de mayo. Bueno, si no es trabajador de riesgo, no le correspondería este 2020, ¿no? A menos que este mayo sea de otro año, ¿no? Ahí habría que verificar esa pregunta. Dice, tengo un trabajador por recibo por honorarios y que pertenece a otra empresa en planilla. ¿Debo realizarle también exámenes médicos? Buena pregunta, porque la norma habla que es aplicable tanto a los practicantes, y eso es importante recordar que los practicantes también están bajo la obligación de practicar los exámenes médicos ocupacionales, y también a los contratistas y subcontratistas. Si estamos frente a a una persona que pertenece a otra persona en planilla, a otra empresa en planilla, habría que preguntarnos si es realmente justamente una relación de recibos por honorarios. Si cumple las condiciones de recibo por honorarios, es decir, que no hay subordinación, que no está en el centro de trabajo, que no cumple un horario de trabajo, ¿no? Entonces, bastará los exámenes médicos que realice la otra empresa. Pero si es un trabajador que lo tengo por recibo por honorarios, pero en la práctica existe la relación laboral por estos requisitos que he mencionado, pues estoy obligado a realizarle los exámenes. Sí, eso era lo que les decía, ¿no? En la realidad va a ocurrir esto, que hay trabajadores, dice, los actos con restricciones que laboran en zonas lejanas a clínicas ocupacionales no van a poder ir a sus controles, ¿no? ¿Cómo van a hacer las empresas para evitar sanciones? Ahí yo recomiendo que la empresa va a tener que contar con un informe legal o hacer el tema del compendio de la normativa que va saliendo sobre temas de que se dio la primera reducción del aforo, reducción del transporte del 50%, luego que no se ha venido implementando, que no se ha activado, para poder acreditar la imposibilidad del traslado. Y obviamente, si ya verifica DIRESA, el registro de DIRESA va a encontrar que no habían clínicas acreditadas en esa zona, por lo tanto, estaría justificada el no cumplimiento de estos exámenes médicos. Bueno, sí, la información la coordina con nuestros amigos de CSO.
La normativa también la vamos a compartir por ahí. Dice, ¿qué pasa si una entidad de salud, teniendo comité y área de salud y seguridad del trabajo, señalan los empleadores que no tienen presupuesto para iniciar los EMO? ¿Qué acciones deberíamos hacer como comité? Somos de Cañete y acá y en todas las ejecutoras de Lima provincia no realizan EMOs, como dice la norma. Bueno, nosotros he revisado las resoluciones del año pasado y a una entidad del Estado se les sancionó, a pesar que ella había indicado que no existía presupuesto otorgado por el Estado para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, si en el caso del sector público, que es un poco más estricto el tema de el presupuesto, ¿no? Que podría ser una justificación válida desde un punto de vista lógico, ¿no? Si no tiene presupuesto, ¿cómo va a poder implementar? Si el Estado no le da presupuesto, ¿cómo va a poder implementar el sistema de gestión? Igual la autoridad dijo que dicho argumento no era válido, por lo tanto, lo sancionó a esta entidad del Estado. Con más razón, una empresa privada, la existencia del presupuesto no va a ser un argumento válido. Por lo tanto, los trabajadores pueden denunciar a la autoridad de trabajo, a SUNAFIL, que no se estén practicando exámenes médicos ocupacionales. Recordarles que ahora los exámenes médicos ocupacionales, las denuncias respecto a exámenes médicos ocupacionales o cualquier otra materia puede realizarse también de manera anónima, por lo tanto no tendrían el inconveniente o el temor que muchos trabajadores, y es comprensible, tienen de denunciar cualquier incumplimiento por parte de la empresa. Dice, si el empleador desea sacar sus exámenes para sus trabajadores para certificar, ¿es válido? No, habría que, ¿qué dice? Aquí habría que explicarme la pregunta porque no entiendo. Un establecimiento de salud puede realizar EMOS a sus trabajadores en sus instalaciones, o necesariamente tiene que pasar evaluaciones en una clínica acreditada. ¿Cuáles serían los requisitos para que este establecimiento pueda hacerle los EMOS a sus trabajadores? Bueno, serían los mismos requisitos que existen para los establecimientos de salud acreditados, aunque en esta pandemia sería más justificable, ¿no? Si el empleador tiene las condiciones para comprar los equipos necesarios de los seguros complementarios, podría alegar el cumplimiento de estos por la necesidad del COVID, ¿no? E implementarlos, ¿no? Pero sí recomiendo revisar la normativa de DIGESA, donde establecen los requisitos, ¿no? Si gustan, me escriben después y les comparto la normativa. Luego dice, perdónenme. La última pregunta entonces sería, un trabajador de 65 años realiza labores administrativas dentro y fuera de oficinas, ¿cómo se le considera por tema de COVID? Bueno, esto relacionado al grupo de riesgo, ¿no? Igual ya ahora, a ver, si verificamos solo la edad, sería ya un trabajador de riesgo, ¿no? Por tener 65 años. Muy bien, muchas gracias. Quería aprovechar esta oportunidad para una vez más agradecer a los amigos de CSO por la invitación y espero encontrarnos en alguna otra oportunidad para comentar todos estos cambios normativos que se vengan.